El aire en el pequeño hangar de mantenimiento en Punta Arenas, Chile, estaba cargado del penetrante olor a combustible de aviación y una fría humedad metálica. Afuera, un viento helado aullaba, sacudiendo las paredes de metal corrugado como una criatura desesperada buscando entrar. Leo Montes, de 11 años, estaba de pie sobre una caja de madera volcada. Sus botas gastadas se movían ligeramente mientras se inclinaba para mirar dentro del vientre cavernoso del helicóptero de rescate que llevaba semanas en tierra. Sus enormes aspas de rotor colgaban inmóviles, como alas rotas contra el techo gris acero. El aliento de Leo se condensaba frente a su rostro, mezclándose con las nubes de frustración que emanaban de los experimentados mecánicos que rodeaban la aeronave. Las luces del hangar proyectaban duras sombras sobre sus rostros curtidos mientras maldecían en voz baja. Este imponente Sikorsky S-92 no era un helicóptero cualquiera. Era un salvavidas para las aldeas remotas esparcidas por la implacable naturaleza de la Patagonia. Con él en tierra, las medicinas no podían llegar a los enfermos, los suministros no podían llegar a los aislados y la esperanza no podía llegar a quienes más la necesitaban. El ingeniero jefe, Ricardo Vargas, pasó una mano callosa por su pelo entrecano, dejando una mancha de grasa en su frente. Su barba recortada no podía ocultar la tensión en su mandíbula mientras gritaba a través del suelo de hormigón. «Este no es lugar para un niño. Baja de ahí antes de que te hagas daño». Su voz llevaba el peso de la autoridad ganada a lo largo de décadas, manteniendo aeronaves en condiciones que habrían quebrado a hombres menos fuertes. Los otros mecánicos, Sebas con su eterno palillo moviéndose de un lado a otro de la boca, Marco, cuyos dedos estaban permanentemente manchados de líquido hidráulico, y Tony, cuyo silencio lo decía todo, detuvieron su trabajo para observar. Sus ojos mostraban una mezcla de diversión y lástima por el niño que había estado rondando su lugar de trabajo durante semanas. Pero los ojos azules de Leo, del color de un cielo de verano que parecía fuera de lugar en este mundo helado, no se apartaron del enredo de cables y conectores chamuscados dentro del panel eléctrico del helicóptero. Sus pequeños dedos, que ya mostraban los inicios de los callos de un mecánico, trazaron la carcasa del relé de control principal con una delicadeza que contradecía su edad. Estaba buscando algo que los adultos podrían haber pasado por alto: una grieta, una conexión suelta, cualquier cosa que pudiera explicar por qué esta magnífica máquina se negaba a encender. ¿Revisaron los diodos de aislamiento en el bus de potencia auxiliar?, preguntó Leo en voz baja, su voz casi perdida en el zumbido constante de los calefactores industriales que luchaban por mantener el espacio por encima del punto de congelación. Las cejas de Ricardo se alzaron y luego se fruncieron profundamente. «Claro que revisamos los diodos», espetó, aunque la rápida mirada que intercambió con Marco sugería lo contrario. «Llevamos arreglando estos pájaros desde antes de que nacieras». Afuera, los copos de nieve susurraban contra la puerta de acero mientras la tensión se espesaba en el aire. Los otros mecánicos se movieron incómodos, sus pesadas botas raspando contra el hormigón manchado de aceite. Observaban en silencio, de acuerdo con Ricardo. El chico era un soñador, no un mecánico, y los sueños no arreglaban aeronaves multimillonarias con problemas eléctricos que habían desconcertado incluso a los técnicos del fabricante. Leo sintió sus miradas como un peso físico sobre sus estrechos hombros. Su abrigo de segunda mano, 2 tallas más grande y remendado en los codos, de repente se sintió llamativo. Tragó saliva, su corazón martilleando contra sus costillas. El panel de control muerto del helicóptero de rescate parecía burlarse de él, desafiándolo a demostrar su valía. Pensó en los aldeanos que esperaban medicinas que solo podían llegar por aire. Su madre trabajaba como operadora para el servicio médico. Había escuchado sus conversaciones telefónicas, la desesperación en las voces al otro lado de la línea. Había un niño con neumonía en Villa O'Higgins, un anciano en Caleta Tortel, que necesitaba suministros de diálisis, una mujer embarazada en Puerto Williams con complicaciones. Todos estaban esperando, sus vidas suspendidas hasta que esta máquina pudiera volar de nuevo. «El problema no se va a arreglar solo, gente», dijo Ricardo, aplaudiendo con un sonido como un disparo. «Y no nos pagan por hacer de niñeras.
Vamos a almorzar y volvemos con la mente fresca. Los mecánicos comenzaron a dirigirse hacia la pequeña sala de descanso, de donde ya emanaba el olor a empanadas de microondas y café instantáneo. Sebas se detuvo junto a Leo, revolviéndole el pelo castaño claro. Buen intento, chaval. A veces estas cosas simplemente no tienen arreglo. Los dedos de Leo se curvaron alrededor del borde del panel de acceso sin querer soltarlo. No podía explicar la certeza que crecía en su pecho, la sensación de que la respuesta estaba allí mismo, al alcance de la mano, si tan solo miraran un poco más a fondo, pensaran un poco diferente. Lentamente miró a Ricardo, que se había quedado atrás, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. «Déjame intentarlo», dijo Leo, su voz más firme de lo que esperaba. «No molestaré, solo quiero verlo desde un ángulo diferente». El rostro curtido de Ricardo se arrugó con algo entre la diversión y la molestia. «¿Qué te hace pensar que puedes ver algo que profesionales con 20 años de experiencia no pueden?» «Porque...» Leo vaciló, luego enderezó los hombros. «Porque a veces, cuando has estado mirando algo durante demasiado tiempo, dejas de verlo con claridad». Un silencio cayó sobre el hangar, roto solo por el lejano traqueteo del sistema de calefacción. Incluso Ricardo dudó. El tiempo suficiente para que Leo se subiera al soporte del motor, con movimientos deliberados y cuidadosos, como si entrara en un espacio sagrado. El ingeniero jefe abrió la boca para objetar, pero la volvió a cerrar. Algo en la determinación del chico le hizo detenerse. En cambio, sacudió la cabeza y murmuró: «No toques nada sin preguntar primero». No era un permiso exactamente, pero fue suficiente. Leo asintió. Sus ojos ya volvían al laberinto de circuitos y conexiones. En ese momento, aceptó un desafío que nadie más se atrevía a aceptar: creer en las posibilidades cuando otros solo veían problemas, tener esperanza cuando otros se habían rendido a la derrota. No tenía forma de saber cómo ese momento lo cambiaría todo. Leo había crecido a solo 3 cuadras del hangar, en una estrecha casa prefabricada, calentada por un único calefactor que chasqueaba y gemía durante las noches patagónicas. Su hogar era pequeño pero inmaculado, cada superficie reluciente a pesar del desgaste, muy parecido a la fe inquebrantable de su madre, que de alguna manera brillaba a través de sus circunstancias. El vecindario se encontraba en las afueras de Punta Arenas, donde las luces de la ciudad se desvanecían y la naturaleza comenzaba a reclamar su territorio. Sus vecinos eran un mosaico de supervivientes. Los Hernández, una pareja de ancianos que compartían estofado de guanaco cuando tenían de más. La señora Tanaka, una maestra de escuela jubilada que a veces cuidaba de Leo cuando su madre trabajaba hasta tarde. Y los Benítez, cuyo hijo adolescente le enseñó a Leo a identificar huellas de animales en la nieve. Su padre, Daniel Montes, había sido un mecánico legendario en el mismo hangar donde Leo se encontraba ahora, un hombre cuyos dedos podían devolver la vida a motores que otros habían dado por muertos. Los lugareños todavía hablaban de cómo una vez improvisó una bomba de combustible usando piezas de una moto de nieve para que una avioneta varada regresara a la civilización. Pero Daniel había desaparecido en una tormenta de nieve cuando Leo tenía 4 años. Su camioneta fue encontrada abandonada al borde de un lago helado. Su cuerpo nunca fue recuperado. Todo lo que dejó atrás fue una caja de herramientas roja y abollada con sus iniciales grabadas en el metal y las historias de su genio silencioso. Por la noche, Leo se dormía escuchando a su madre, Elena, contar historias de la intuición mecánica de su padre. Las delgadas paredes de su casa casi desaparecían mientras ella pintaba con sus palabras imágenes de las aventuras de Daniel, su voz suave pero firme. Tu padre podía escuchar un motor y decirte exactamente qué estaba mal, decía ella, acariciando suavemente el pelo de Leo. Tenía un don, Leo, y veo la misma chispa en ti. Presionaba la pequeña mano de él contra su mejilla, su piel callosa por años de limpiar oficinas de día y ser operadora para el servicio de rescate de noche. Esos momentos eran sagrados para Leo, una conexión con el padre que apenas recordaba y una promesa de que tal vez había heredado algo valioso, algo que no podía ser arrebatado por la pobreza o las circunstancias.
A los 8 años, Leo desarmaba radios rescatadas del desguace que se extendía detrás del hangar de mantenimiento como un cementerio mecánico. El viejo señor Petrov, que dirigía el lugar, apartaba hallazgos interesantes para el niño. Radios de onda corta rotas, equipos de radioaficionado en desuso, incluso un antiguo transpondedor de avión que todavía tenía sus placas de circuito intactas. «Este es especial», había dicho el señor Petrov, entregándole a Leo una radio de aficionado de los años 60 con tubos de vacío. «Hablaba con barcos hasta Japón una vez. Quizás tú la hagas hablar de nuevo, ¿eh?» Su marcado acento ruso envolvía las palabras como una manta cálida, uno de los pocos tipos de calor disponibles gratuitamente en la región. Leo ganaba algo de dinero reparando estos huérfanos electrónicos para vecinos que eran demasiado orgullosos para admitir que no podían permitirse reemplazos. La señora Yáñez, del complejo de apartamentos cercano, le pagó 5,000 pesos para arreglar la radio de su cocina para que pudiera escuchar su programa en lengua mapuche los domingos. El señor Kowalski le dio un suéter tejido a mano, hecho por su difunta esposa, había dicho con brusquedad, cuando Leo hizo que el antiguo reloj de su abuelo volviera a funcionar. Estas pequeñas victorias lo sostenían, pero no se traducían en respeto en el hangar donde su padre había sido venerado. Los mecánicos nunca olvidaban de dónde venía Leo. Veían a un niño pobre con botas de segunda mano 2 tallas más grandes, rellenas con papel de periódico en las puntas, no a un prodigio en ciernes. Algunos, como Ricardo, resentían su curiosidad, viéndola como una crítica implícita a sus propios métodos. Otros la compadecían, viendo su interés en la mecánica de aviación como un eco doloroso del legado incumplido de su padre. Igual que Dani, murmuraban cuando pensaban que no podía oír. Tiene la misma mirada cuando está pensando. Las palabras deberían haber sido un cumplido, pero llevaban el peso de la tragedia, del potencial truncado. Soportaba su escepticismo en silencio, con los hombros tensos, la cabeza gacha, absorbiendo sus comentarios casuales y discusiones técnicas como una esponja. Cada noche se retiraba a un rincón de su casa que había convertido en un taller en miniatura, practicando lo que había observado, dibujando diagramas en cuadernos de la tienda de todo a 100. «¿Puedo ver en qué estás trabajando?», preguntaba Elena, dejando un plato de macarrones o cualquier cena sencilla que hubiera logrado preparar después de su turno de 12 horas. Leo le mostraba su último proyecto: una radio de transistores reparada, una lámpara recableada, un pequeño motor eléctrico rescatado de un juguete roto, y sus ojos se iluminaban con genuina maravilla. «Eres increíble», decía ella, y en esos momentos él lo creía. Solo Elena creía sin dudar. Mantenía recortes de periódicos sobre jóvenes inventores y prodigios pegados en la puerta de su refrigerador. «Ese podría ser tú algún día», decía, señalando el rostro sonriente de un adolescente que había ganado una feria de ciencias en Comodoro Rivadavia. Cada vez que regresaba a casa con las manos vacías, después de otro día de ser ignorado en el hangar, ella lo abrazaba y decía: «No importa lo que piensen, Leo, tú sabes lo que puedes hacer». Esa fe era un frágil escudo contra el frío mundo más allá de la puerta de su casa, y contra el miedo de que, tal vez, solo tal vez, ambos estuvieran equivocados. Quizás solo era un niño jugando con juguetes rotos, no el heredero de las manos legendarias de su padre. Los días de invierno en la Patagonia eran breves interludios de luz solar débil entre largos tramos de oscuridad. A veces, Leo sentía que su vida seguía el mismo patrón: breves momentos de claridad en medio de la persistente sombra de la duda. La escuela ofrecía poco respiro. Sus maestros apreciaban su inteligencia, pero no podían entender su preocupación por los sistemas mecánicos cuando querían que se concentrara en los exámenes estandarizados. «Tu mente divaga demasiado», había escrito la profesora Pérez en su último boletín de notas. «Necesita prestar atención a la materia que se presenta». Ella no podía ver que mientras discutía las capitales regionales, él estaba mentalmente reensamblando el defectuoso sistema de megafonía de la escuela, componente por componente. Había noches en las que el calefactor no era suficiente,
cuando el viento encontraba cada grieta en las paredes de su casa. En esas noches, Elena preparaba chocolate caliente con lo último de la leche y se acurrucaban bajo todas las mantas que tenían, fingiendo ser exploradores en un iglú. «Cuéntame sobre el helicóptero de nuevo», pedía Leo. Y Elena describía el Sikorsky S-92, cómo podía volar en condiciones que dejarían en tierra a otras aeronaves, cómo había salvado cientos de vidas a lo largo de los años. «Por eso a tu padre le encantaba trabajar en ellos», decía. Sabía que cada vida en el aire dependía de su trabajo en tierra. En un estante sobre la cama de Leo descansaba la caja de herramientas de su padre, su pintura roja desconchada y desvaída, pero aún vibrante contra la pared azul pálido. Aún no había usado las herramientas especializadas de aviación que contenía. Permanecían en perfecto orden, esperando unas manos que conocieran su propósito. A veces, en los momentos de silencio antes de que el sueño lo venciera, Leo le susurraba a esa caja de herramientas, haciéndose una promesa a sí mismo y al padre que apenas recordaba. «Algún día arreglaré algo importante, algo que importe». No sabía entonces cuán pronto llegaría ese día. A la mañana siguiente, Leo regresó al hangar antes del amanecer, saliendo sigilosamente de la casa mientras los suaves ronquidos de su madre aún llenaban su pequeño hogar. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. «Fui a intentarlo de nuevo. Vuelvo para el desayuno». Era su código, establecido a lo largo de años de sus expediciones matutinas. La temperatura había caído en picado durante la noche, convirtiendo el corto paseo en una prueba de resistencia. Cada aliento se cristalizaba instantáneamente y la nieve crujía bajo sus botas como poliestireno. El cielo aún estaba oscuro, pero salpicado de estrellas tan brillantes y claras que parecían casi al alcance de la mano, pequeños faros de esperanza en la vasta naturaleza patagónica. El hangar estaba gélidamente frío cuando llegó, un lugar de sombras de acero y el tic-tac de los motores enfriándose. El guardia de seguridad, el viejo Pedro Navarro, le asintió somnoliento desde su cabina. «Madrugando otra vez, ¿eh? No te congeles los dedos ahí dentro». Pedro había dejado de cuestionar la presencia de Leo hacía mucho tiempo. El niño era tan parte del hangar como las cajas de herramientas y las señales de advertencia. Leo encendió solo las luces necesarias, proyectando largas sombras sobre el suelo de hormigón. El helicóptero de rescate se alzaba en el centro del espacio. Su esquema de pintura rojo y blanco lo hacía parecer un ave de presa herida. Se acercó con reverencia, pasando la mano por su piel de metal. El frío del fuselaje le mordió los dedos, pero no se apartó. «Buenos días», le susurró a la máquina. «Vamos a resolver tu misterio hoy». Se puso los viejos guantes de su padre, sus costuras remendadas con hilo de pescar, los dedos demasiado largos para sus manos, pero gastados en todos los lugares correctos. El cuero estaba agrietado, pero flexible, moldeado por años de agarrar herramientas y resolver problemas. Usarlo siempre le daba una extraña confianza, como si la habilidad de su padre pudiera fluir de alguna manera a través del material gastado hacia sus propias manos pequeñas. De su mochila, Leo sacó un manual de mantenimiento con las esquinas dobladas que había tomado prestado de la estantería del hangar. Los complejos diagramas y el lenguaje técnico se habían convertido en un segundo idioma para él durante las últimas semanas. Se había quedado hasta tarde estudiando los sistemas eléctricos del helicóptero, haciendo sus propias anotaciones en los márgenes con un lápiz corto. Comenzó una inspección metódica de cada panel de circuitos, comenzando desde el bus principal y trabajando hacia afuera. Los sistemas del helicóptero eran como una caja de rompecabezas gigante, cada componente conectado a docenas de otros en una compleja danza de electricidad y mecánica. A diferencia de las simples radios que arreglaba en casa, esto era una sinfonía de tecnología, con miles de partes que tenían que funcionar en perfecta armonía. El hangar fue cobrando vida gradualmente a su alrededor. El sistema de calefacción se despertó con un gemido. Las rejillas tartamudearon antes de soplar aire tibio. Los mecánicos del turno de mañana entraron, sus voces resonando en el espacio cavernoso. Le dieron a Leo un amplio espacio, algunos asintiendo en reconocimiento, otros fingiendo no verlo. Probó los fusibles uno por uno,
verificando la continuidad con un multímetro que había reconstruido a partir de piezas. Reasentó los relés, asegurándose de que cada conexión estuviera limpia y apretada. Trazó los diagramas de cableado que había memorizado, buscando cualquier desviación entre el manual y la aeronave real. Cada vez sentía el peso de la mirada de Ricardo desde la ventana de la sala de descanso, donde el ingeniero jefe bebía café de una taza astillada que proclamaba «el mejor papá», con letras desvaídas. La mirada de Ricardo no era abiertamente hostil, pero conllevaba una expectativa de fracaso, la certeza de que este niño estaba perdiendo el tiempo de todos con su fantasía de resolver lo que los profesionales no podían. ¿Algún progreso?, preguntó Marco a media mañana, deteniéndose junto a Leo con un termo en la mano. A diferencia de algunos de los otros, Marco nunca había sido cruel, solo realísticamente dudoso. «Quizás», respondió Leo, sin levantar la vista de la placa de circuito que estaba examinando. «Estoy revisando el panel de distribución de energía de nuevo. Creo que podría haber una falla intermitente que solo aparece bajo condiciones específicas». Marco asintió, observando los cuidadosos movimientos de Leo. Eso es lo que pensó Ricardo la semana pasada. Lo probamos de 1000 maneras. Vaciló, luego ofreció. ¿Quieres un poco de chocolate caliente? Mi esposa lo hace con chocolate de verdad. Te pone fuerte. Se palmeó su considerable barriga con una sonrisa. La inesperada amabilidad hizo que Leo levantara la vista. «Sí, por favor», dijo, de repente consciente de lo frías que estaban su nariz y sus mejillas. Marco sirvió chocolate humeante en la tapa del termo y se lo entregó a Leo. «Tu padre ya tendría este pájaro volando», dijo, su voz más suave. Tenía un don para los casos desesperados. Leo sorbió el chocolate rico y especiado, dejando que lo calentara por dentro. «Eso es lo que dice mi mamá. Estoy tratando de pensar como él. Esa es una tarea difícil, chico. Dani Montes era único en su clase». Marco miró a Ricardo, que ahora estaba al teléfono, gesticulando animadamente. «El jefe está recibiendo presión de arriba. Si no podemos poner este helicóptero en funcionamiento para el final de la semana, traerán especialistas del fabricante. Eso nos hace quedar a todos como aficionados». Pasaron las horas. Las manos de Leo se entumecieron a pesar de los guantes. El sistema eléctrico del helicóptero permanecía tan obstinadamente silencioso como una piedra. A primera hora de la tarde, varios mecánicos se habían reunido para observar sus esfuerzos, sus rostros mostrando una mezcla de diversión, lástima y un respeto a regañadientes por su persistencia. Cuando finalmente intentó ciclar la energía principal, conectando la unidad de potencia auxiliar y accionando el interruptor maestro, las pantallas de la cabina parpadearon momentáneamente, una señal prometedora que hizo que todos se adelantaran, y luego se apagaron por completo. Un murmullo de decepción recorrió a los espectadores. «Bueno, eso es todo», dijo Sebas, dándole una palmada en el hombro a Leo. «Buen intento, sin embargo. Conseguiste más reacción que nosotros ayer». Uno por uno, los mecánicos volvieron a sus tareas habituales. Mantenimiento de rutina en las aeronaves operativas, papeleo que necesitaba ser archivado, herramientas que necesitaban ser organizadas. Solo Ricardo permaneció, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. «¿Quieres mi consejo?», dijo finalmente Ricardo, su voz ronca pero no cruel. «Déjalo. Algunos problemas no tienen solución, al menos no simples. Es una lección que vale la pena aprender joven». El estómago de Leo se hizo un nudo apretado. Pensó en Elena trabajando hasta tarde en el centro de operaciones, creyendo en él mientras recibía llamadas de aldeanos desesperados que esperaban el helicóptero. Pensó en los niños en asentamientos remotos, esperando que el familiar sonido de las aspas del rotor trajera medicinas y ayuda. «No puedo dejarlo», dijo en voz baja. «Todavía no». Ricardo sacudió la cabeza y se alejó, murmurando algo sobre tontos tercos y potencial desperdiciado. Solo con el helicóptero una vez más, Leo presionó su frente contra el frío panel de instrumentos. Quizás tenían razón. Quizás solo era un niño pretendiendo ser su padre, jugando a ser mecánico cuando vidas reales pendían de un hilo. La duda familiar se deslizó, fría e insidiosa,
como el aire invernal que se filtraba por las puertas del hangar. Entonces, mientras se preparaba para guardar sus herramientas y admitir la derrota por el día, su ojo captó algo. Cerca del ventilador de refrigeración de la aviónica, escondido detrás de un manojo de cableado principal, había un solo cable deshilachado con el aislamiento descolorido. Parecía insignificante, apenas visible a menos que estuvieras en el ángulo exacto. La mayoría de los mecánicos lo habrían pasado por alto por completo, centrándose en los componentes más obvios. Pero algo en el pecho de Leo, un susurro de intuición, un fragmento del don de su padre, le dijo que no era insignificante en absoluto. Su corazón comenzó a acelerarse mientras separaba cuidadosamente el manojo de cables para ver mejor. El cable deshilachado conducía a una pequeña caja de conexiones que no había notado antes, parcialmente oculta por un soporte estructural. La caja no estaba etiquetada en el manual de mantenimiento que había estado estudiando. Parecía casi una ocurrencia tardía, añadida al diseño de la aeronave después de que se completara la documentación. Se quedó allí, el pulso martilleando en sus oídos, incapaz de apartar la vista de su descubrimiento. El hangar se había vuelto silencioso mientras el turno de la tarde se preparaba para irse. A través de las altas ventanas, la breve luz del día de invierno ya se estaba desvaneciendo en un crepúsculo púrpura. Quizás, pensó Leo mientras cerraba cuidadosamente el panel de acceso, aún no había terminado, ni mucho menos. Esa noche, Leo yacía despierto en la casa prefabricada con corrientes de aire, escuchando el viento gemir alrededor de las esquinas de metal como un espíritu inquieto. El antiguo calefactor chasqueaba y zumbaba, proyectando sombras anaranjadas que danzaban en el techo. No podía dejar de ver ese cable deshilachado en su mente, como un hilo suelto que, si se tiraba correctamente, podría desentrañar todo el misterio. A su lado, la respiración de Elena era profunda y regular, su agotamiento evidente en las ojeras oscuras debajo de sus ojos cuando había regresado a casa. Había traído lasaña sobrante de la comida compartida del centro de operaciones, cuidadosamente envuelta en papel de aluminio. La hizo la señora Iwamoto, había explicado su voz ronca por un turno de 12 horas. Preguntó por ti. Dice que su radio todavía capta Comodoro Rivadavia con total claridad. Leo había asentido, demasiado distraído para participar plenamente. Había picoteado la comida, su mente todavía dentro del sistema eléctrico del helicóptero, trazando circuitos fantasma bajo las yemas de sus dedos. Elena se había dado cuenta, siempre lo hacía, pero no lo había presionado. En cambio, simplemente le apretó el hombro y dijo: «Sea lo que sea que estés resolviendo, lo descubrirás. Tienes esa mirada que tenía tu padre cuando estaba a punto de descubrir algo. Ahora, pasada la medianoche y con la temperatura exterior cayendo a un solo dígito, Leo se quitó las mantas. Dormir era imposible. Caminó hasta el pequeño escritorio en la esquina de su sala de estar, encendió la lámpara de cuello de cisne y sacó una pila de papel cuadriculado que usaba para sus diagramas. Con precisión metódica, comenzó a recrear el sistema eléctrico del Sikorsky de memoria, el lápiz arañando el papel en la noche silenciosa. Comenzó con el bus principal, luego agregó cada circuito derivado, cada relé, cada mecanismo de seguridad. Cuando llegó al área cerca del ventilador de refrigeración, disminuyó la velocidad, centrándose en la misteriosa caja de conexiones y sus conexiones. «Tiene que conectarse a algún lugar importante», murmuró para sí mismo, golpeándose el labio inferior con el lápiz. ¿Pero dónde? El suave crujido de las tablas del suelo anunció la presencia de Elena antes de que su mano gentil se posara en su hombro. «Son las 3 de la mañana, cariño», dijo, su voz espesa por el sueño. «¿Qué te tiene despierto?» Leo la miró, sus ojos azules brillantes a pesar de la hora tardía. «Encontré algo en el helicóptero hoy, mamá. Algo que nadie más notó». Señaló su diagrama. «Hay este cable. Parece nada. Solo una cosita detrás de un manojo de otros cables. Pero creo que podría ser importante». Elena acercó la segunda silla, sus patas raspando suavemente contra el suelo de linóleo. No pretendía entender los detalles técnicos, pero entendía la pasión. Reconoció el mismo fuego que había llevado a Daniel
a quedarse despierto noche tras noche, resolviendo problemas que otros habían abandonado. «Cuéntamelo», dijo simplemente. Leo explicó su descubrimiento, sus palabras saliendo a borbotones mientras describía la ubicación, el inusual patrón de desgaste en el aislamiento, la caja de conexiones sin etiquetar. Elena escuchó, haciendo preguntas ocasionales no sobre los tecnicismos, sino sobre su razonamiento, sus instintos. ¿Así que crees que este pequeño cable podría estar causando todos los problemas con una aeronave de $1 millón? Preguntó finalmente, su tono no dudoso, sino genuinamente curioso. Leo asintió lentamente. A veces los problemas más grandes tienen las causas más pequeñas, como cuando toda la casa de la señora Tanaka se quedó sin electricidad el invierno pasado por una pequeña conexión corroída en su caja de fusibles. Bostezó de repente, la adrenalina del descubrimiento finalmente desapareciendo. Elena sonrió y le revolvió el pelo. «Duerme un poco. Verás las cosas aún más claras por la mañana». Mientras se levantaba para volver a la cama, se detuvo. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Leo, no solo por ser inteligente, sino por ser persistente cuando otros se rendirían». Esas palabras lo siguieron en sueños llenos de circuitos y cables y el ritmo constante de las aspas de un helicóptero. Al amanecer, Leo volvió a salir sigilosamente, dejando a Elena dormida bajo edredones remendados, una nota en la mesa prometiendo que estaría en casa para la cena. El cielo todavía estaba oscuro, pero las estrellas se habían desvanecido, dejando solo las más brillantes para guiar su camino a través de la nieve fresca que había caído durante la noche. El hangar estaba silencioso, pero vivo de posibilidades cuando llegó. Pedro lo saludó con un gesto de complicidad, entregándole una bolsa de papel. «Rollo de canela», explicó el guardia de seguridad. «Milena hizo demasiados. Un chico de tu edad necesita combustible». Leo le agradeció con una sonrisa genuina, la primera que había logrado en días. El pastelito todavía estaba tibio, su dulce y especiado aroma, un marcado contraste con los olores industriales del hangar. Lo comió lentamente mientras extendía sus diagramas por el suelo cerca del helicóptero, el azúcar y la determinación creando un zumbido de energía en sus venas. Las luces del hangar parpadearon sección por sección mientras trabajaba, reflejándose en las superficies de metal pulido de la aeronave. Leo trazó cada conexión desde el bus eléctrico principal hasta el circuito del ventilador de refrigeración, comparando meticulosamente sus esquemas dibujados a mano con los sistemas reales frente a él. Su aliento empañaba los planos de vez en cuando, la tinta manchándose bajo sus dedos temblorosos, mientras la emoción del descubrimiento crecía dentro de él. Ricardo llegó a media mañana, sus pesadas botas anunciando su presencia antes de que apareciera. Sus cejas se alzaron al ver a Leo rodeado de papeles cubiertos de diagramas eléctricos, algunos más detallados que los esquemas oficiales del fabricante. «¿Otra vez con esto?», suspiró Ricardo, dejando su termo de café con un ruido metálico. «Estás perdiendo el tiempo, chico. Hemos revisado cada centímetro de ese pájaro». Pero Leo no respondió. Estaba demasiado absorto en su trabajo, arrastrándose más adentro del fuselaje con un pequeño espejo de inspección atado a la frente, una herramienta dental rescatada del consultorio del doctor Nakamura, sirviendo como una sonda precisa. Estaba siguiendo el camino del cable deshilachado hasta su origen, decidido a entender su propósito. Las horas se desdibujaron. Sus manos estaban en carne viva por rasparse contra los bordes metálicos. El hambre le roía el estómago, pero la ignoró. Se saltó el almuerzo por completo, apenas registrando cuando los otros mecánicos iban y venían, algunos lanzándole miradas compasivas, otros simplemente sacudiendo la cabeza ante su terquedad. Elena llegó alrededor de las 3 de la tarde con un termo de sopa de papas casera y una expresión preocupada. «No te comiste tu sándwich», dijo, señalando su mochila abandonada. «Tienes que cuidarte, incluso cuando estás resolviendo misterios». Leo salió brevemente del panel de acceso, su rostro manchado de grasa y polvo, los ojos brillantes de fiebre por la concentración. Aceptó la sopa con gratitud, pero su mente estaba en otra parte. «Estoy cerca, mamá. Puedo sentirlo».
Hay algo en este cable. Elena le tocó la mejilla, un rápido gesto de apoyo, antes de tener que volver corriendo a su turno. No te olvides de salir a tomar aire, le recordó, una vieja broma entre ellos cuando se concentraba demasiado en un proyecto. Justo antes del atardecer, cuando el hangar se estaba vaciando por el día, la epifanía lo golpeó. Leo había estado rastreando el misterioso cable hasta un panel de disyuntores secundario, oculto detrás de una puerta de acceso que no era inmediatamente obvia, a menos que supieras dónde buscar. El cable se conectaba a un pequeño disyuntor que no estaba etiquetado en ningún esquema que hubiera visto. De repente, todas las piezas encajaron. El cortocircuito intermitente del ventilador de refrigeración estaba activando este disyuntor de seguridad oculto, uno que no estaba marcado en ningún diagrama de mantenimiento público. Era un sistema de seguridad no documentado, diseñado para prevenir incendios eléctricos en condiciones de congelación, una modificación agregada después de que un helicóptero similar experimentara problemas en operaciones antárticas. Nadie lo había buscado porque nadie sabía que existía. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, Leo salió del panel de acceso, su rostro manchado de grasa y triunfo. Marco, que se preparaba para irse, se detuvo al ver la expresión de Leo. «¿Encontraste algo?», dijo. No una pregunta, sino una declaración de hecho. Leo asintió, apenas capaz de contener la emoción que burbujeaba dentro de él. «Necesito revisar una cosa más mañana, pero creo que sé lo que le pasa». Acarició la piel metálica del helicóptero como si fuera una criatura viva. Ha estado tratando de protegerse a sí misma. La expresión escéptica de Marco se suavizó ligeramente. «Bueno, no te hagas demasiadas ilusiones, pero estaré aquí temprano si quieres un segundo par de ojos». Mientras Leo recogía sus herramientas y diagramas, sus movimientos eran tranquilos y deliberados, desmintiendo la certeza que ardía en su pecho. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Mañana no sería otra prueba, sería una demostración. Mañana demostraría lo que su madre siempre había creído, que era el hijo de su padre en todo lo que importaba. A la mañana siguiente, Leo llegó al hangar y lo encontró inusualmente lleno de gente. La noticia se había extendido por la unida comunidad aeronáutica de Punta Arenas. El chico Montes pensaba que podía arreglar lo que los mecánicos profesionales no podían. La gente quería ver el intento, ya fuera para presenciar un milagro o un fracaso. Un débil sol de invierno luchaba por penetrar las altas ventanas, proyectando pálidos rectángulos de luz sobre el suelo de hormigón. El aire olía a café, aceite de motor y anticipación. Técnicos de otros hangares estaban de pie en pequeños grupos, sus voces bajas pero expectantes. Una mujer con un impecable uniforme de rescate aéreo de Chile estaba cerca de la puerta de la oficina. Amanda Chen, la directora regional, conocida por sus estándares inflexibles y su mente afilada. El estómago de Leo se apretó al ver a tantos testigos. No esperaba una audiencia. Vio a Elena de pie cerca de la pared del fondo, todavía con su chaqueta de trabajo. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que había venido directamente de su turno de noche. Le dio un pequeño asentimiento, en parte aliento, en parte orgullo, y articuló en silencio: «Tú puedes». Ricardo se movió al centro de la sala, aplaudiendo para llamar la atención. Los murmullos cesaron mientras anunciaba: «Muy bien todos. Este es el último intento antes de que declaremos oficialmente que esto es un problema del fabricante. Si no podemos resolverlo hoy, llamamos al equipo de Sikorsky de Santiago». Miró a Leo, su expresión ilegible. «Montes cree que ha encontrado algo que pasamos por alto. Le daremos una oportunidad». Los mecánicos reunidos intercambiaron miradas, algunos escépticos, otros curiosos, todos dudosos. Leo captó susurros: «El hijo de Daniel Montes. De tal palo, tal astilla. Pérdida de tiempo». Respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. La presión de sus miradas era casi física, un peso sobre sus estrechos hombros. Marco se acercó, llevando una caja de herramientas. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo en voz baja, abriéndola para revelar un juego de equipo de prueba eléctrica especializado. «Eran de tu padre. Ricardo las tenía guardadas». Leo miró fijamente los instrumentos de precisión.
un multímetro de alta gama, pelacables diseñados para aplicaciones aeroespaciales, herramientas de crimpado especializadas que su padre había usado a diario. «Gracias», logró decir, la emoción amenazando con cerrarle la garganta. Ricardo miró su reloj. «Tienes 1 hora, chico. Haz que cuente». Leo asintió, demasiado concentrado para sentir la punzada del escepticismo de Ricardo. Se acercó al helicóptero con paso firme, repasando el procedimiento que había planeado durante la noche de insomnio. La audiencia se desvaneció. Solo existían la máquina y el problema por resolver. Se subió a la cabina del helicóptero, sus movimientos deliberados y precisos. Desde este nuevo ángulo, podía ver el área empotrada donde se encontraba el panel de interruptores oculto. Tal como había sospechado, el cable deshilachado se conectaba a un pequeño disyuntor que no estaba documentado en los manuales de mantenimiento estándar. «¿Alguien puede pasarme la guía de anulación del fabricante?», gritó. «¿La que tiene el suplemento de operaciones antárticas?». Hubo un momento de silencio confuso antes de que Amanda Chen diera un paso adelante. «¿Cómo sabes de eso? No está en circulación general». «Mi padre tenía una copia», explicó Leo. «Guardaba notas sobre modificaciones para el clima polar en nuestro taller de caza». Chen hizo una seña a un asistente, quien se apresuró a recuperar el manual de la oficina. Cuando llegó, Leo lo abrió directamente en una sección marcada con una pestaña azul. «Aquí», dijo, señalando un diagrama. «Este disyuntor se agregó después de un incidente en la Antártida. Es un sistema de seguridad que corta la energía si detecta una corriente irregular en el sistema de refrigeración de la aviónica». Ricardo se inclinó, frunciendo el ceño ante la página. «Nunca he visto esta modificación». «Se implementó hace 5 años», continuó Leo. «La documentación se envió como un anexo, pero...» Vaciló, no queriendo sonar acusador. «Podría haberse archivado por separado». La comprensión apareció en el rostro de Ricardo, seguida de disgusto. Daniel Montes había sido quien normalmente manejaba los boletines y modificaciones especiales. Después de su desaparición, muchos de sus sistemas organizativos se habían perdido. Leo volvió a la tarea en cuestión. «El problema no está en el sistema eléctrico principal en absoluto. Es este sistema de seguridad el que se está activando». Desconectó con cuidado el cable deshilachado, examinando el aislamiento desgastado. «¿Ven esta abrasión? El cable ha estado rozando contra este soporte. En condiciones de frío el metal se contrae ligeramente, pellizcando el cable y creando un cortocircuito. Eso activa el disyuntor oculto, que apaga todo el sistema eléctrico». Un murmullo recorrió a la multitud reunida. Lo que el chico describía era plausible, elegante incluso. El tipo de problema sutil que podría evadir fácilmente la detección en diagnósticos estándar. «Si tienes razón», dijo Ricardo lentamente, «entonces reemplazar ese cable y asegurarlo correctamente debería resolver el problema». Leo asintió. «Y reiniciar el disyuntor oculto. Es un reinicio manual. No restaurará la energía automáticamente, aunque arreglemos el cortocircuito». Durante los siguientes 40 minutos, Leo trabajó con una intensidad concentrada. Empalmó un nuevo segmento de cable para reemplazar la sección dañada, enrutándolo cuidadosamente lejos del soporte metálico que había causado la abrasión. Reinició el disyuntor oculto, reconectó el bus de la batería y realizó una serie de pruebas de continuidad en los circuitos afectados. El hangar se había vuelto silencioso. Los únicos sonidos eran el clic de las herramientas y la respiración tranquila de Leo. Incluso los observadores más escépticos estaban impresionados por su enfoque metódico. No el torpe intento de un niño jugando a ser mecánico, sino el trabajo preciso de alguien que entendía los sistemas íntimamente. Finalmente, Leo salió del panel de acceso, su rostro surcado de sudor a pesar del frío. Miró a través de la ventana de la cabina a Elena, su rostro pálido de esperanza y miedo. A su alrededor, la multitud había crecido. Técnicos de pie hombro con administradores y pilotos que habían entrado después de escuchar sobre el inusual espectáculo. «Estoy listo», anunció Leo, su voz más firme de lo que se sentía. Ricardo asintió sombríamente. «Adelante». Tomando una respiración profunda, Leo giró el interruptor maestro.
Por un momento, no pasó nada. Su corazón se hundió, la duda inundándolo de nuevo en una ola amarga. Luego, tan silenciosamente que algunos podrían habérselo perdido, un zumbido bajo comenzó a crecer desde las profundidades de los sistemas de la aeronave. Los paneles de instrumentos parpadearon 1, 2 veces, y luego todas las pantallas cobraron vida, brillando intensas y estables en el oscuro hangar. Las luces del techo de la instalación se iluminaron a medida que el sistema eléctrico del helicóptero se ponía completamente en línea, consumiendo energía en una secuencia perfecta y nominal. Un silencio atónito cayó sobre la multitud. El ventilador de refrigeración de la aviónica se puso en marcha con un saludable zumbido. Las luces de navegación parpadearon en las puntas de las alas. La radio crepitó con estática, lista para comunicarse con el mundo de nuevo. La boca de Ricardo se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Uno de los técnicos superiores se adelantó, su voz reverente. Lo hizo. El chico realmente lo hizo. El silencio se rompió cuando el hangar estalló en vítores y aplausos. Mecánicos que habían dudado de él le dieron palmadas en la espalda. Amanda Chen ya estaba en su teléfono, transmitiendo la noticia a la sede. Alguien gritó pidiendo champán, otro pidiendo café. Las celebraciones adecuadas vendrían más tarde. Cuando Leo finalmente salió del nudo de técnicos que lo felicitaban, el equipo estalló de nuevo en un aplauso espontáneo. Marco sonrió ampliamente, mostrando un diente de oro en la parte posterior de su boca. Dani Montes habría estado orgullosísimo, dijo, su voz áspera por la emoción. Amanda Chen se acercó extendiendo su mano formalmente. Eso fue una resolución de problemas excepcional, señor Montes. Podríamos usar mecánicos con su aptitud en nuestro programa. Pero Leo solo miró más allá de todos ellos hacia Elena, que estaba de pie en silencio, apartada de la celebración, con lágrimas corriendo por su rostro. A diferencia de los demás, ella nunca había dudado de que este momento llegaría. Por primera vez desde que había entrado en el hangar todas esas semanas atrás, Leo se sintió más alto que los hombres que habían dudado de él. No porque les hubiera demostrado que estaban equivocados, sino porque les había mostrado lo que era posible cuando te negabas a aceptar la derrota. El helicóptero zumbaba satisfecho, devuelto a la vida, listo una vez más para cumplir su propósito. Y Leo, de pie bajo el resplandor de sus paneles de instrumentos, había encontrado el suyo. Una semana después, el Sikorsky S-92 sobrevolaba la tundra patagónica, sus potentes rotores batiendo el aire helado con una confianza rítmica. Desde la cabina, la piloto Sara Reyes observaba el interminable paisaje blanco desplegarse bajo ellos, roto solo por la ocasional mancha oscura de los bosques de hoja perenne y los trazos en forma de cinta de los ríos helados. En la bodega de carga detrás de ella, los suministros médicos y los paquetes de alimentos estaban asegurados con correas amarillas brillantes. Insulina para la clínica de Villa O'Higgins, antibióticos para los casos de neumonía en Caleta Tortel, fórmula especial para el recién nacido en Puerto Williams, cuya madre no podía producir suficiente leche. El helicóptero no solo transportaba suministros, estaba entregando esperanza a comunidades que habían estado aisladas durante casi un mes. Todo en orden en todos los sistemas, confirmó el copiloto Miguel Reyes, sus dedos enguantados moviéndose por el panel de instrumentos que una vez había estado oscuro y sin vida. La carga eléctrica es nominal, la refrigeración de la aviónica dentro de los parámetros. Sara asintió, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Cuesta creer que un niño arreglara lo que tenía a todo el equipo de mantenimiento perplejo. No cualquier niño, respondió Miguel. El hijo de Daniel Montes es como algo sacado de una película. Debajo de ellos, la primera aldea apareció a la vista, un grupo de edificios acurrucados contra la inmensidad de la naturaleza. El humo se elevaba de las chimeneas en columnas delgadas y decididas. Mientras comenzaban su aproximación, los niños salieron de la escuela, señalando hacia el cielo al helicóptero que se acercaba con una alegría desenfrenada. De vuelta en Punta Arenas, en el ahora bullicioso hangar, se había montado una placa de latón junto a los registros de mantenimiento. Su simple inscripción decía, Sikorsky S-92, matrícula CCART,
restaurado al servicio por Leo Montes, edad 11 años, julio de 2025. La ceremonia formal había sido breve pero significativa, un reconocimiento no solo de un logro técnico, sino de un legado continuado. Ricardo Vargas se detuvo ahora ante la placa, pasando un dedo calloso sobre las letras grabadas. La semana pasada había sido una experiencia de humildad para el ingeniero jefe. Había pasado de escéptico a defensor, recomendando personalmente que a Leo se le ofreciera un aprendizaje oficial una vez que cumpliera 14 años, la edad más temprana permitida por las regulaciones. ¿Admirando tu obra?, preguntó Marco, uniéndose a él con una tabla de listas de inspección. Ricardo sacudió la cabeza. Admirando mi error, más bien, casi hecho a ese chico. Todos lo hicimos, le recordó Marco. Pero lo que importa es que le diste esa última oportunidad. Podrías haberlo detenido por completo. Algo me detuvo, admitió Ricardo. Quizás fue ver a Daniel en sus ojos, o quizás fue simplemente que el chico tenía más fe en ese helicóptero que el resto de nosotros juntos. Al otro lado de la ciudad, en la pequeña casa prefabricada azul que de repente parecía más brillante y esperanzadora, Leo estaba sentado en la mesa de la cocina con su madre. El calefactor zumbaba satisfecho en la esquina, pero no era la única fuente de calor en la habitación. Algo había cambiado en su hogar, una sensación de posibilidad que hacía que incluso el linóleo agrietado y las cortinas remendadas parecieran menos gastadas. Elena puso 2 tazas humeantes de chocolate caliente sobre la mesa, coronadas con los malvaviscos en miniatura que se había permitido para celebrar. Iban a tener una cena adecuada más tarde, un pollo asado del supermercado, no solo sobras o pasta rápida, pero este momento entre ellos era sagrado, una continuación de todas esas noches que se habían acurrucado juntos, soñando con días mejores. Le tomó la mano sobre la mesa, sus dedos ásperos por el trabajo suaves contra los de él. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, brillaban con lágrimas que no eran del todo tristes. «Ahora lo sabes, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Leo asintió, entendiendo su significado sin necesidad de explicación. «Sé que no estoy fingiendo», dijo, su voz firme con una confianza recién descubierta. «Sé lo que puedo hacer». «Nunca estuviste fingiendo», dijo ella, su voz quebrándose por la emoción. «Solo tenías que mostrarles lo que yo he visto todo el tiempo». El teléfono sonó, una ocurrencia rara en su hogar, y Elena respondió con sorpresa. Su expresión cambió de curiosidad a asombro mientras escuchaba. «Sí, está aquí. Por supuesto. Eso es muy generoso. Lo discutiremos y le devolveremos la llamada». Cuando colgó, sus manos temblaban ligeramente. Era Amanda Chen de Rescate Aéreo de Chile. Quieren crear un fondo de becas especial a tu nombre para jóvenes interesados en la mecánica de aviación. Y me están ofreciendo un ascenso a jefa de operaciones, con mejores horarios y seguro médico. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Ambos sabían lo que significaba el seguro médico. Elena finalmente podría recibir tratamiento para el dolor de espalda crónico que había estado ocultando, resultado de años de estar de pie durante sus turnos. «Todo va a cambiar ahora, ¿no?», preguntó, de repente consciente de lo diferentes que podrían llegar a ser sus vidas. La sonrisa de Elena fue gentil. «Algunas cosas cambiarán, pero no lo que más importa». Le apretó la mano de nuevo. «No quiénes somos». Afuera, la nieve caía junto a la ventana en perezosas espirales, atrapando la luz dorada de su pequeña lámpara. El invierno, que había parecido tan duro e implacable apenas unas semanas atrás, ahora se sentía como una página en blanco, un lienzo de posibilidades. La mirada de Leo se desvió hacia la caja de herramientas de su padre en el estante, su pintura roja capturando la luz como un faro. Por primera vez, no sintió una punzada de pérdida al mirarla, solo conexión y propósito. Esas herramientas no eran solo un recuerdo de lo que se había ido, eran instrumentos para construir lo que podría ser. «Estaba pensando», dijo, volviéndose hacia Elena, «en empezar un taller para niños en el centro comunitario, para arreglar cosas que la gente podría tirar. La señora Tanaka dijo que tienen una habitación vacía que no están usando». El rostro de Elena se iluminó. «Es una idea maravillosa. Podrías enseñar lo que sabes».
Y aprender de ellos también, agregó Leo pensativamente. Todos ven los problemas de manera diferente. Eso es lo que me di cuenta con el helicóptero. A veces necesitas una mirada fresca. A través de las delgadas paredes de la casa, podían oír al señor Hernández de al lado paleando su entrada, el rítmico raspado del metal contra el hielo, un contrapunto a su conversación. El mundo exterior continuaba con sus asuntos invernales, sin saber que dentro de este humilde hogar algo profundo había cambiado. Arreglar cosas no se trata de edad o títulos, dijo Leo, haciéndose eco de un pensamiento que se había estado formando desde ese momento en el hangar, cuando el helicóptero había vuelto a la vida bajo sus manos. Se trata de preocuparse lo suficiente como para no rendirse. Elena asintió, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Tu padre solía decir algo similar, que la diferencia entre un buen mecánico y uno excelente no es el conocimiento técnico, es el corazón. Se sentaron en un silencio cómodo, sorbiendo su chocolate caliente, mientras el crepúsculo se profundizaba afuera. A lo lejos, podían oír el débil zumbido de las aspas de un helicóptero, quizás el helicóptero de rescate regresando de su misión, llevando a la gente a casa a salvo. Y en esa pequeña cocina, calentada por algo más que el calefactor, Leo finalmente entendió. La pasión, la humildad y la perseverancia podían levantar incluso las máquinas más pesadas y los corazones más apesadumbrados. Su viaje acababa de comenzar, pero ya no caminaba a la sombra de su padre. Estaba forjando su propio camino, iluminado por la misma chispa, pero ardiendo con su propia llama única. «Mamá», preguntó en voz baja, «¿crees que papá estaría orgulloso? No solo por el helicóptero, sino por todo». Elena no dudó. «Está orgulloso, Leo. Donde quiera que esté, está viendo a su hijo volar más alto de lo que él jamás soñó posible». Afuera, la noche patagónica abrazó su hogar, las estrellas emergiendo una por una en la vasta oscuridad. Pero adentro solo había luz y posibilidad, y la tranquila certeza de que a veces las cosas más importantes que arreglamos no están hechas de metal en absoluto.